Lo que tiene que ver con las adicciones a las sustancias, como hablábamos al principio, suelen tener que ver con, obviamente, el consumo de sustancias. Son por ahí las más difundidas, las más reconocidas a la hora de hablar de adicciones a nivel mundial. Y la verdad que la legalidad y la gravedad de los efectos de la droga en sí pueden ser más variables. Vamos a ver que algunas sustancias están legalizadas, otras no, otras están más socialmente aceptadas. Vamos a ver que hay una gran variedad y diferencia entre los tipos de sustancias que pueden llevar a una adicción. ¿Por qué se experimenta con sustancias? Esta es una pregunta que a veces se suele preguntar. ¿Por qué uno decide experimentar y empezar a consumir una determinada sustancia? Por lo general podemos pensar que en nuestra sociedad las personas consumen sustancias por algunos de estos motivos. Por ejemplo, para sentirse bien y para sentirse mejor. Algunas personas sufren de ansiedad social, de estrés en el trabajo, de depresión. Entonces comienzan a abusar y a consumir determinadas sustancias en un intento por disminuir los sentimientos de angustia, ¿sí? Al no poder lidiar con estas emociones, las tapan con los efectos que le producen el consumo de ciertas sustancias. Eh, Otra causa por la cual una persona puede empezar a experimentar con sustancias es para tener un mejor desempeño a nivel laboral o a nivel personal. ¿Sí? Vivimos en una sociedad y en tiempos de mucha exigencia a nivel laboral, que cada vez nos exige más, nos exige rendir mejor, y los efectos de algunas de estas sustancias tienen que ver con, en un primer momento, con mejorar nuestra capacidad de atención, mejorar nuestro rendimiento, nuestra activación, necesidad de dormir menos. Entonces, un primer motivo por el cual se inicia el consumo de estas sustancias es para obtener estos efectos, pero que son muy transitorios estos efectos. Vemos que con el consumo progresivo habrá que los efectos a nivel físico son mucho más perjudiciales que estos logros obtenidos en un primer momento. Otro motivo por el cual se puede experimentar con una sustancia y empezar a consumir es la curiosidad o empezar a copiar lo que otros hacen. Y este es uno de los aspectos más peligrosos, podríamos decir, ¿no? El hecho de consumir por el hecho de pertenecer, porque si yo no consumo esa sustancia, si no participo de este ritual de consumo grupal, me pueden llegar a excluir. Y en este sentido, los adolescentes, la verdad que son los más vulnerables, sobre todo por la fuerte influencia de la presión de sus pares. Los adolescentes suelen ser aquella franja etaria como más vulnerable a participar en comportamientos riesgosos. Y ciertos comportamientos que se inician en la adolescencia vemos que pueden persistir hasta la vida adulta. Yendo específicamente por ahí, a algunas sustancias en particular, por ejemplo, tenemos lo que tiene que ver con la adicción a la nicotina, que por ahí varios de los que están participando de esta charla por ahí lo pueden conocer. La sustancia que causa adicción al tabaco es la nicotina, ¿sí? Lo que se encuentra detrás de los cigarrillos es la nicotina. Y el tabaco, tanto como el alcohol, son sustancias legales, pero parece ser que hay una mayor conciencia sobre los efectos perjudiciales de la nicotina a diferencia del alcohol, ¿sí? Hoy por hoy la nicotina está como más cargada de una visión negativa a diferencia del alcohol. De hecho, en la mayoría de los países está prohibida la emisión de comerciales de tabaco. La nicotina es una sustancia que altera el funcionamiento del cerebro de forma significativa, del mismo modo que yo les mencionaba anteriormente. Y vemos los efectos que tienen las personas que fuman y que son prácticamente adictas a la nicotina, de qué pasa cuando no pueden llegar a fumar el cigarrillo, ¿no? Empiezan con muchos de estos síntomas de malestar, como en forma de ansiedad, nerviosismo. Una vez que la nicotina se instauró como un ritual en la vida de las personas, es un hábito que es muy difícil de dejarlo por todos los síntomas de dependencia que hablábamos antes, por la abstinencia que genera dejar la nicotina. Entonces, una vez que se inició el consumo y un consumo problemático de nicotina, es muy difícil cortar ese circuito.
Todos sabemos las consecuencias negativas que trae el consumo el humo de tabaco. Es responsable de enfermedades respiratorias, tanto el desarrollo de cáncer de pulmón como el laringe. Está involucrado en problemas del corazón, como infartos y accidentes cardiovasculares. En la actualidad se empieza a tratar de reemplazar el consumo del tabaco y la nicotina por el vapeo, ¿sí? En muchos lugares personas, bueno, dejé de fumar tabaco y cigarrillos, pero empecé a hacer el vaping, los vapeadores, pero la verdad que la mayoría de los ministerios de sanidad del mundo desaconsejan su utilización, porque afirman que también está poco estudiado los efectos que tienen a nivel de nuestro organismo, también el uso de este tipo de vaporizadores. Otras sustancias que pueden generar adicción son los psicofármacos, ¿sí? Y esto también representa un grave problema a nivel mundial, ¿sí? Sobre todo el uso que se hace de la automedicación y la autoprescripción de psicofármacos. Cada vez, si bien los psicofármacos se deberían conseguir con una receta psiquiátrica, la verdad que los psicofármacos empiezan a circular de manera ilegal y la mayoría de las personas toman psicofármacos como quien toma una aspirina, digamos, una pastilla para el dolor. Y muchos de estos fármacos empiezan a generar adicciones también, sobre todo aquellos fármacos involucrados como por ejemplo en el manejo de la ansiedad, los ansiolíticos, lo que tiene que ver con Valium, con clonazepam, y muchas personas se automedican, y la verdad que esto supone mucho riesgo, porque son medicaciones que, como les decía antes, empiezan a generar dependencia en nuestro organismo y cada vez se necesita mayor dosis para conseguir los efectos deseados fundamentalmente. Y son medicaciones que, tomadas crónicamente, traen efectos a nivel cognitivo, a nivel de la memoria. Por eso siempre están... Voy a silenciar. Por eso es tan importante no siempre... puedo, perdóname Marcos, no puedo Sí. silenciar, así que voy a silenciar a todos y después te abro el micrófono. Dale. Ahí, Marcos, ¿podés? Sí. Sí, pero sigo escuchando. Sí, yo también, pero no hay ningún micrófono abierto. A ver, Irving, Piti, no sé si podés silenciar tu micrófono o si lo tenés silenciado de alguna manera. Ahí estamos. Bien, entonces, cuidado con la automedicación, ¿sí? Son medicaciones que siempre hay que consultar con un profesional de la salud mental, con un médico psiquiatra, para que sea aquel que regula y prescribe las medicaciones como psicofármacos. Otra sustancia que puede generar adicción es la cafeína, ¿sí? Que parece tan inocente. Y en los últimos años, también en el campo de la psicología, se ha debatido mucho sobre el abuso y el consumo de dicha sustancia. Eh, Sabemos los efectos que trae el consumo de cafeína a nivel de excitación del sistema nervioso, los efectos que produce a nivel del insomnio. Así que en algunos casos la cafeína también puede dar lugar a conductas adictivas. Bueno, vamos a pasar para no esteroides. El uso del cannabis, ¿sí? El cannabis también se debate mucho a nivel mundial acerca de la legalización o no de la marihuana. Y sobre todo hay mucho debate acerca de la legalización del cannabis por los efectos terapéuticos que tiene para el manejo de ciertos síntomas en algunas enfermedades, como glaucoma, dolor crónico. Entonces, bueno, hay mucho debate en relación a esto, porque por el otro lado, el consumo, digamos, adictivo de cannabis se vio que tiene repercusiones a nivel cognitivo, deteriorando la inteligencia, la memoria, la capacidad de hablar fluidamente, y en algunos casos también está involucrado en el desarrollo de crisis psicóticas y episodios de psicosis como esquizofrenia. Así que bueno, es una sustancia de la cual también hay que tener cuidado y
pensar en los efectos del consumo sostenido a lo largo del tiempo. Y llegamos por ahí a la que por ahí nos va a llevar un poquito más de desarrollo, que es lo que tiene que ver con el consumo del alcohol. ¿Sí? La verdad que el consumo del alcohol se convirtió en un problema de salud pública muy importante, tanto a nivel nacional e internacional, porque el alcoholismo es una de las adicciones más comunes en el mundo, fundamentalmente porque el alcohol es una sustancia legal. En todos los países el alcohol se puede conseguir en cualquier mercado, en cualquier momento del día, y los efectos que trae sobre la salud son muy graves. De hecho, se estudió que el alcoholismo tiene un mayor peso en el desarrollo de algunos tipos de cánceres en comparación con el tabaco, ¿sí? Es decir, el alcohol trae a veces efectos perjudiciales más graves que los que genera el tabaco. Además de problemas de salud, el alcohol trae efectos a nivel del comportamiento, las personas se comportan de manera más arriesgada, más peligrosa, ¿sí? Tanto con uno mismo como con los demás. Y también detrás de hechos delictivos se encuentra que hay consumo de alcohol, consumo excesivo de alcohol. Eh, y como les decía anteriormente, el mayor peligro vinculado al consumo del alcohol es la aceptación social que hay detrás del alcohol. Está hasta mal visto si uno no consume alcohol, por ejemplo, en una reunión social. Y esto le quita importancia, le quita, digamos, la peligrosidad que tiene el consumo de alcohol, y se lo trata, como les decía, como una práctica socialmente deseable. Los invito a pensar a cualquiera de los que están participando de este taller, ¿qué pasa cuando en una reunión social uno elige no beber alcohol, uno elige no, esta vez prefiero no tomar? ¿Y qué pasa cuando el efecto de los demás? Hay como una insistencia, ¿no? De, bueno, pero ¿cómo no vas a tomar? ¿Cómo no vas a beber? Si estamos en fin de semana, si estamos pasando un buen momento. Es decir, muchas veces aparece el consumo de alcohol asociado al concepto de diversión, al concepto de pasatiempo, como si fueran dos caras de una misma moneda, ¿no? Como si no fuera posible el desarrollo de una reunión social sin que haya el consumo de alcohol de por medio. Los efectos perjudiciales del consumo de alcohol se notan tanto a nivel físico como con problemas de equilibrio, la resaca, pero también a nivel cognitivo y psicológico, ¿sí? Como lo que tiene que ver con inestabilidad emocional, como agresividad, como una menor capacidad de reacción al conducir, al manejar. Y la verdad que los síntomas de abstinencia, en lo que tiene que ver con el consumo de alcohol, son muy severos. Eso hace que las personas que sufren de alcoholismo, además de tener que lidiar con los efectos nocivos de la adicción, tengan mucha dificultad para superarlo. Vemos en la actualidad también que hay un cambio en el patrón del consumo de alcohol, ¿sí? Cada vez más los jóvenes empiezan cada vez a edades más tempranas a consumir alcohol. Hay también un aumento paulatino en ingesta de mujeres, y sobre todo se empieza a observar un mayor consumo los fines de semana, ¿sí? Se empieza a consumir mayor cantidad de alcohol durante los fines de semana y en un periodo más corto de tiempo. Y esto se diferencia de lo que era el perfil tradicional de consumo de alcohol, que estaba más asociado al momento de las comidas, al momento de, digamos, consumir alcohol cuando uno comía. Y yo acá los que quería por ahí compartirles son algunos mitos relacionados al consumo del alcohol. Por ahí los que participaron en el primer taller que di, que eran mitos relacionados a empezar un tratamiento psicológico, bueno, me pareció interesante traer algunos mitos que estaban relacionados al consumo de alcohol. El primero de estos mitos dice: las bebidas suaves como la cerveza o el vino emborrachan menos. Y la verdad que esto es falso. Ni el vino ni la cerveza emborrachan menos que otras bebidas blancas como el gin o el vodka. Los efectos del alcohol son los mismos con todas las bebidas. Lo que sucede es que el impacto en el cuerpo del individuo va a depender de la graduación alcohólica, de la cantidad que se ingiera y obviamente de la velocidad de la ingesta. Va a depender también del sexo de la persona que consume, no es lo mismo mujer, hombre, depende del contexto en el cual se consume, de cuáles son de las expectativas, del estado de ánimo y también de las características psicológicas y corporales de quien consume. Entonces, el primer mito que tenemos que derribar es que habría bebidas alcohólicas más saludables o menos dañinas que otras.
Algunas personas saben beber y no se emborrachan, aún después de varias copas. Falso también esto, ¿sí? De ser así, significa que estas personas desarrollaron lo que habíamos hablado anteriormente como tolerancia. Es decir, necesitan mayor cantidad de alcohol para tener los efectos que antes tenían con menor cantidad de dicha sustancia. Es más riesgoso porque el cuerpo empieza a dejar de dar estos avisos sobre los efectos perjudiciales de la ingesta de alcohol en la salud de las personas. Sin embargo, los efectos del alcohol se siguen produciendo. Entonces, cuando uno piensa, no, yo sé beber, la verdad que ahí tendremos que poner como una cierta señal de alarma, porque por ahí necesita mayor cantidad de alcohol para tener los mismos efectos que antes producía menor cantidad de esa sustancia. Eh, el consumo de alcohol es perjudicial si se produce durante la semana, ¿sí? Como cierto ideal de que el consumo de alcohol es permitido o traería menos efectos si se realiza en los fines de semana. Y la verdad que el daño que provoca el consumo de alcohol no depende del día en el cual se ingiere, sino del vínculo que uno establece con esa sustancia y en el modo en el cual cada una de estas personas incluye el alcohol en sus actividades, por ejemplo, en las actividades que realiza los fines de semana. Como decíamos anteriormente, va a depender de la cantidad de alcohol que se ingiera, la frecuencia y el ritmo de la ingesta, el ritmo del consumo. Es decir, va a depender si uno consume una misma bebida en lapsos de tiempo más breves o más extensos. 4. Consumir poco alcohol, no pasa nada, porque yo consumo poco alcohol y no produce ningún tipo de efecto. Eh, Y la verdad que es falso, porque aún en pequeñas cantidades el consumo de alcohol puede producir alteraciones que van a afectar la capacidad de respuesta de los reflejos y lo que tiene que ver con la percepción del tiempo y el espacio. Entonces, aún con poca ingesta, con poca cantidad de consumo de alcohol, aumenta la posibilidad de sufrir lesiones y accidentes, fundamentalmente cuando uno maneja, cuando uno conduce un vehículo. Todo el alcohol ingerido se elimina a través de la orina y el sudor. Y esto es falso, solamente un porcentaje muy pequeño se elimina a través de la orina y el sudor. El resto se metaboliza por el hígado y se convierte en azúcar. Entonces vemos que también trae un grave efecto a nivel de la obesidad, a nivel corporal. No es que se elimina el consumo de alcohol a través de la orina y el sudor. Es decir, hay que tenerlo en cuenta el consumo de alcohol cuando uno quiere llevar adelante un régimen alimentario o quiere empezar a cuidarse con las comidas, bueno, empezar a revisar la cantidad de alcohol que se está consumiendo. Otro mito, no pasa nada si estoy borracho. Con un café bien cargado, con un baño, me doy una ducha y se va a bajar la borrachera. Ni el café ni un baño aceleran el proceso del alcohol una vez consumido. Piensen que el alcohol se empieza a eliminar sangre con un porcentaje de un vaso de vino por hora, ¿sí? Teniendo como, por ejemplo, referencia el organismo de un hombre de aproximadamente 80 kilos. Es decir, un vaso de vino por hora. Obviamente las mujeres, al tener menor contextura física, menos grasa corporal, van a tardar más para procesar cada bebida o vaso de alcohol. Entonces, no depende de ni cuántos cafés se tomen, ni cuántos baños o duchas se den. Otro de los mitos más importantes, ¿no? Bueno, yo consumo alcohol porque el alcohol facilita el diálogo, alegra, me estimula a la hora de salir con amigos, a la hora de salir a la discoteca, a un bar. Y la verdad que las personas pueden sentirse relajadas con algo de alcohol. Sin embargo, lo que nosotros vemos es que cuando aumenta la cantidad del alcohol ingerido, van a disminuir las posibilidades de comunicación y de vincularse. Es decir, la persona se puede sentir desinhibida, pero de ningún modo el alcohol es un estimulante. Esto está asociado con lo que hablamos anteriormente, en esta falsa creencia de que hay una relación entre beber alcohol y diversión, ¿sí? Como si fueran, no me puedo divertir si no consumo alcohol, como si fueran dos caras de una misma moneda que están muy culturalmente arraigadas, y es algo con lo cual tenemos que trabajar diariamente para erradicar esta creencia. Se puede pasar, uno la puede pasar bien, uno puede divertirse sin la necesidad de consumir alcohol.
El alcohol, otro mito. El alcohol facilita las relaciones sexuales. Y es absolutamente todo lo contrario, ¿sí? Como les decía antes, las personas pueden sentirse desinhibidas con algo de alcohol, pero por ser lo que se conoce como un depresor del sistema nervioso central, lo que se produce es una inhibición de la respuesta sexual. Es decir, que puede traer disfunciones eréctiles, puede tener mayores dificultades a la hora de consumar el acto sexual, y a su vez está asociado el consumo de alcohol a prácticas sexuales de riesgo, como pueden ser embarazos no planificados, el hecho de no usar condones o preservativos cuando se mantienen relaciones sexuales, enfermedades de transmisión sexual, pueden llevar a prácticas obviamente de violencia sexual, ¿sí? Porque la persona no toma dimensión de los efectos de su conducta. Si no bebo mucho, puedo manejar sin riesgo. Y la verdad que, digamos, piensen que una persona que no toma alcohol demora hasta 4 segundos en el frenado. Y cada vez que empezamos a consumir 0,5 gramos de alcohol, el tiempo de frenado se duplica, pasa a ser de 8 segundos. Y piensen lo que son 4 segundos de reacción cuando uno está conduciendo un vehículo o conduciendo una moto. Entonces, no tomamos dimensión de, por más pequeño que sea el consumo de alcohol, los efectos que pueden traer en la latencia de respuesta, en la latencia de frenado, ¿sí? Bien, bueno, esto voy a pasar. Bueno, todo esto tenía que ver con las adicciones vinculadas a sustancias, pero vemos también que hay ciertas adicciones vinculadas a comportamientos, ¿sí? Por ejemplo, lo que tiene que ver con las personas adictas a consumir pornografía, son personas que necesitan consumir pornografía y cada vez en mayor cantidad para llegar a la excitación sexual, y empiezan a abandonar la posibilidad de vincularse con un otro para destinar mayor tiempo en la práctica autoerótica, ¿sí? Y encerrarse en la pantalla de lo que sucede en la pantalla del video pornográfico, siempre desde el autoerotismo. Y la verdad que esto trae efectos como una hipersexualización, ¿sí? De las personas que aparecen en los videos, empiezan como cierta fantasía, cierta idealización de cómo debería ser la práctica sexual, y sucede que las personas empiezan a no poder excitarse con la gente normal, con la gente de carne y hueso que circula por las calles, sino con los actores y actrices porno que aparecen en los videos, y eso dificulta cada vez más el encuentro con el otro. Eso trae aparejados síntomas como la anorgasmia, es decir, la imposibilidad de llegar al orgasmo, o la disfunción eréctil. Trae también situaciones como el aislamiento social. Al no esforzarse por tener encuentros sexuales, bueno, no hace falta, porque si no, lo puedo llevar a una práctica masturbatoria mientras veo un video pornográfico. Otra de las adicciones vinculadas al comportamiento es la ludopatía, la adicción al juego, en sus múltiples maneras. Puede ser a través de apuestas deportivas, el póker, la ruleta, el tragamonedas, o cualquier forma de sacar dinero a través del azar. Y la verdad que esto también se está convirtiendo en un problema a nivel internacional. Y no está visibilizado como un riesgo, se lo piensa como un hobby, como un pasatiempo, voy al casino. Y la verdad que se escuchan los testimonios de personas adictas al juego que lo han perdido todo, han perdido sus propiedades, su dinero, su familia. Es un trastorno muy serio la ludopatía. Eh, Otra adicción es a la comida, ¿sí? No me voy a extender mucho con esto porque vamos a desarrollar un taller con una de las colegas del equipo, Gaby Míguez, vinculadas al tema de comida. Sí, mencionarles que la adicción a la comida también es una de las epidemias a nivel mundial. Tiene que ver con lo que se llama como ingesta compulsiva, ¿sí? O un trastorno, lo que se llama como trastorno por atracón, ¿sí? Donde las personas consumen gran cantidad de comida en un muy corto plazo. Y la adicción obviamente se desencadena cuando la persona pierde el control de su alimentación y pierde el control de la comida que elige ingerir. Algunos síntomas que se pueden visibilizar como pautas de alarma vinculadas a la adicción de la comida tienen que ver cuando uno empieza a comer por encima de lo normal, de manera compulsiva, cuando se empieza a comer a todas horas, independientemente de las comidas pautadas como desayuno, almuerzo, merienda, cena,
empiezan a surgir antojos con respecto a la comida, pero en cualquier ocasión merece la posibilidad de darse este antojo. Aparecen sentimientos de culpa posteriores a la ingesta, hay una baja autoestima a nivel general, hay predilección por ciertos alimentos ricos en azúcares, se empieza a ocultar el problema a los demás y al entorno cercano, y empiezan a haber excusas y también mentiras sobre dicho problema. Otra adicción también muy importante en este tiempo son la adicción a las pantallas, ¿sí? No nos damos cuenta del lugar que tienen las pantallas y cuán dependientes somos de las nuevas tecnologías. Todos tenemos el celular y hay personas que si no pueden chequear la notificación de WhatsApp, del correo, sienten prácticamente como que les falta el aire. En los jóvenes se ve también la adicción a los videojuegos, esta necesidad de pasar cada vez mayor cantidad de tiempo en estos juegos, y prácticamente se borran los vínculos con otras personas porque se privilegian interactuar con personas detrás de las pantallas. Eh, entonces los jóvenes me parece que son aquellos que están más vulnerables a sufrir este tipo de adicciones. También hay personas que consumen gran cantidad de horas del día a las redes sociales, a TikTok, Instagram. Está estudiado que el modo en el cual, por ejemplo, en TikTok se nos aparecen los videos uno tras otro, tienen el mismo efecto de recompensa con el aumento de dopamina que hablamos, como ingerir otras sustancias, ¿sí? Está estudiado que no pasan ni 3 segundos entre un video y otro cuando deslizamos en los videos de TikTok, y eso hace que prácticamente estemos atrapados en la pantalla y que necesitemos cada vez mayor efecto de sorpresa por los videos que nos muestra en la aplicación, que nos deja prácticamente enganchados. Las adicciones a las compras también, esta necesidad de consumir, ahora con las posibilidades que nos ofrece Internet, de poder consumir, y la mayor cantidad de plataformas ofrecen envíos a domicilio. Eso se convierte en un riesgo porque las personas pueden consumir y comprar las 24 horas del día. En la adicción al trabajo también vemos lo que se conoce como las personas workaholic, como hablábamos anteriormente, en una sociedad cada vez más donde se premia el esfuerzo y hay que prácticamente ponerse la camiseta del lugar donde uno trabaja y donde se recompensa a aquellos que se quedan mayor cantidad de horas o que se llevan trabajo a casa. Eso genera ciertos círculos viciosos donde las personas no pueden desengancharse ni un minuto de sus actividades y sus ocupaciones laborales, ya sea porque reciben un correo electrónico, ya sea porque reciben una notificación de su jefe. Y la verdad que es muy difícil porque es necesario encontrar un equilibrio entre lo que es la vida laboral y la vida personal. Poder establecer esos momentos de corte y quiebre entre lo que es mi vida íntima y lo que es el trabajo. Y por último, este es un tema que por ahí ameritaría mayor desarrollo, pero podemos hablar que hay ciertas adicciones que entran dentro del campo de lo emocional, ¿sí? Encontramos ciertos sujetos que se encuentran como empiezan a desarrollar cierta dependencia hacia otras personas, lo que se conoce como ciertas relaciones tóxicas. Encontramos en consultorio personas que se vinculan permanentemente con cierto perfil de pareja y no logran desengancharse siempre del mismo perfil, que posee ciertas características, pueden ser agresivos, pueden ser más activos, pasivos, pero el sujeto se queda siempre en un lugar de dependencia en este vínculo y no puede desengancharse de esta modalidad vincular. Por eso hablamos que se encuentran a veces adictos a ciertos tipos de personas. Y también en algunos casos podemos encontrar personas adictas a ciertos estados emocionales, personas que no pueden abandonar ciertos lugares de fijeza vinculados a la tristeza o a emociones negativas. Y les es muy difícil abandonar dicha situación, ya sea por el efecto que generan en los demás, de mayor atención, porque es muy difícil empezar a manejarse de manera autónoma, de manera independiente. Hay ciertas intervenciones que se pueden hacer en conducta, digamos, para trabajar en conductas adictivas. La primera de ellas es, por ejemplo, brindar psicoeducación, es decir, este taller que nosotros estamos brindando es una primera pauta para poder trabajar en conductas adictivas, para que ustedes se puedan llevar herramientas, para que ustedes se puedan llevar algunas pautas de alarma, para que por ahí ustedes puedan tomar conciencia en algunos, digamos, de los elementos que yo les mencioné y puedan reconocer que tienen un problema. Bueno,
es un primer paso para poder pedir ayuda y para poder empezar un proceso de cambio. Y eso está vinculado al punto 2, ¿sí? Es necesario que haya, digamos, una motivación para el cambio, ¿sí? Que haya una toma de conciencia, y que la persona esté motivada a empezar a trabajar esta problemática para abandonar la conducta adictiva. Después es necesario para, digamos, para intervenir en conductas adictivas lo que se llama como tener expectativas de la autoeficacia. ¿Qué es la autoeficacia? Sí, dice llanamente, es esta percepción que nosotros tenemos acerca de nuestras propias capacidades para hacer frente a un problema. Entonces, todos nosotros deberíamos ser capaces de pensar que podemos salir adelante de esta situación, y es fundamental la motivación interna y externa durante todo el proceso. Obviamente que estos elementos se deben dar en el marco de un proceso psicoterapéutico, ¿sí? Estamos hablando de cuáles son aquellas intervenciones que se pueden dar en el marco de un acompañamiento psicológico, porque es necesaria la intervención de un profesional especializado que ayude al sujeto que está atravesando digamos, un comportamiento adictivo, que lo ayude a, digamos, a trabajar para salir de esa situación. Y obviamente hay un proceso de toma de decisiones detrás de todo esto para evaluar los pros y los contras de la conducta adictiva, porque obviamente la conducta adictiva trae sabemos la satisfacción que trae y los efectos que genera a nivel cerebral, a nivel biológico, psicológico. Entonces hay un proceso de toma de decisiones donde uno elige ciertas cosas sabiendo que resigna otras, ¿sí? Es inevitable resignar algo, abandonar algo, y abandonar algo de la satisfacción que produce el consumo de la sustancia o llevar adelante determinado comportamiento. Les repito, estos elementos siempre se dan en el marco de un proceso terapéutico, por eso es tan importante reconocer cuando uno necesita ayuda para poder pedirla. Bueno, y eso era un poco lo que yo quería transmitirle. No sé si me extendí un poco, Sime, pero bueno, gracias por la atención. No, al contrario. No sé si quieres dejar de compartir, así Ahí damos estamos. espacio de preguntas. Hola a todos. No, me acordaba de este problema neurológico que existe a través del consumo de alcohol, que se llama síndrome de Wernicke-Korsakoff, que es irrecuperable, ¿no? O sea, como la cantidad de cosas que genera algo tan socialmente aceptado. Y mientras vos hablabas, pensaba el dolor atrás vincular que existe siempre detrás de una adicción, ¿no? Como para dar esta mirada compasiva o de cualquier persona que tenga ganas de tomar esta decisión, de poder vivir un poco mejor, de saber que hay dolor, ¿no? Hay dolor, y hay dolor vincular, y hay una historia, pero que se puede. Siempre se puede, sí. Yo me ocupo del chat. Cuando uno en consultorio empieza a escuchar los testimonios, empieza a indagar, y por lo general hay una historia familiar de consumos, hay antecedentes, por eso cuando hablábamos de cómo se desarrollan determinadas conductas adictivas, por lo general siempre hay ambientes familiares o ambientes personales muy cercanos en los cuales ya existía algún antecedente, alguna práctica de consumo. Y empezar a hacer esa historización es un trabajo importante para empezar este proceso de cambio. Dejar de naturalizar ciertos ambientes en los cuales uno se crió o uno se desarrolló aún en edad muy temprana. Totalmente. Sí. Bueno, nos gustaría, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Ahí estaba Nuris Espinosa abriendo su micrófono. No sé, Analía, si estás por ahí. A ver si tengo que... Hola, hola, buenas tardes. Ay, buenas. Hola. Hola, hola a todos.
Ani, ¿pudiste abrir el micrófono bien? Porque no sé si los demás... Sí. Acá estoy. Aquí estoy. Ok. Eh, Quería acotar algo. Fíjate, yo desde mi lugar, ¿no? Desde el área de crianza y familia, cuando hablábamos de esta aceptación social del alcohol, muchas veces en el seno de nuestra familia, nuestros niños viven desde edades muy tempranas, ¿no? Este contacto de ver a sus padres o a sus progenitores en este consumo, ¿no? Y lo ven como, crecen con eso. Entonces, lo que hacen mis padres está bien. Y entonces yo, en edades avanzadas, voy a replicar eso, ¿no? Entonces, hay que tener, yo creo, cuidado cuando estamos frente a nuestros niños al respecto, porque nosotros no se olviden que somos modelos, ¿no? Entonces, nuestros niños van a crecer con eso, de alguna manera. Eso es lo que quería acotar. Totalmente. Bueno, ahí entró Gabriela Míguez, que es la especialista en adicción a la comida. Ahí apagó la cámara. Otro temón. Acá estoy. Hola, Gaby. Bueno, quiero decir que me gustó mucho, fue clarísima la charla y lo de los mitos me pareció muy bueno, desmitificar un montón de cosas, incluso esta semana una persona, una médica que dijo, que desmitificó incluso ese mito de que hay que consumir tanta cantidad de vino al día o a la semana porque es saludable. No, también eso es totalmente erróneo, ¿sí? Así que, bueno, nada, gracias Marcos, me encantó. Bueno, muchas gracias. Bueno, Buenas. Quería hacer una consulta. En realidad, quizá Marco te ponga en aprieto porque no creo que haya una respuesta, pero ¿de qué manera una persona, a ver, uno puede tener una persona con quien tiene un vínculo muy cercano que sabe y uno se está dando cuenta que puede tener una adicción? Sin duda no es fácil, pero ¿cómo trabajar para ayudar a esa persona a darse cuenta, a cambiar el camino, más allá de que uno que tiene que tomar la decisión, sin duda es la persona que es adicta, ¿no? Pero como vos bien mencionaste, muchas veces obviamente esa persona no se da cuenta o no quiere darse cuenta, pero cuando uno tiene a alguien muy cercano desde el punto de vista vínculo, ¿qué pensás vos o qué crees vos que es la mejor manera de acompañar como para empezar ese proceso, ¿no? La verdad que es muy difícil, Ricardo. La verdad que por eso yo decía, el principal punto para el proceso de cambio es la necesidad de saber que uno necesita ayuda. Entonces, la verdad que no hay recetas, va a depender mucho del tipo de adicción, del tipo de consumo que esté desarrollando la persona. Uno puede ayudar, puede acompañar, puede tratar de buscar juntos, acompañar a turnos, a consultas, pensar cuáles son los recursos disponibles a nivel de salud mental para poder consultar, puede acompañar. Pero la verdad que se genera mucho desgaste a veces, ¿no? Porque genera impotencia, y en nuestro país, en Argentina, hubo todo un debate sobre la ley de salud mental y hasta dónde puede intervenir la familia. La verdad que es un tema muy complejo y la verdad que te diría que no hay una única receta. Por lo pronto, tratar de acompañar, sostener, tratar de ubicar en los momentos de crisis, de señalar, y que justamente el principal punto es la toma de conciencia, ¿sí? Entonces tratar de ubicar y señalar aquel punto donde la persona tuvo una crisis, donde la persona tuvo un momento, digamos, de mucho malestar subjetivo, emocional. Bueno, tratar de que ahí ayudarlo a que ahí se genere ese clic, de que ese sea el punto de partida para poder pedir ayuda. Pero no es fácil. A veces asistir a grupos, acompañar a grupos como Narcóticos Anónimos, Alcohólicos Anónimos, la participación de esos grupos a veces ayuda a tomar mayor conciencia de eso. Pero te diría, te repito, no hay una única receta y hay que tratar de pensar cada situación en particular. Bárbaro, muchas gracias. Y nada.
Bueno, Marcos, no sé si hay alguna otra pregunta, así sé que hay más consultorio por hoy. Bueno, muchas gracias a todos. Esto queda colgado también en YouTube, lo pudimos lograr de transmitir. Impresionante lo que hace la tecnología. Qué bueno, qué bueno. Bueno, gracias a todos. Gracias, Marcos. Gracias. Los invitamos también, si hay alguna consulta, puedan enviar un correo, que deseen, también están las vías de comunicación disponibles. Totalmente. No sé si alguien habló. ¿No? Muy bien. Bueno, un abrazo para todos. Que estén muy bien. Feliz noche. Gracias. Hasta Adiós. luego. Chao, Gracias. chao. Adiós.